Hola niños, bienvenidos a una nueva clase con el profe Pablo. El día de hoy nos corresponde trabajar la guía y el área de geometría. Y el tema que vamos a trabajar hoy es de los polígonos. Los invito entonces a que vayamos a nuestra guía y conozcamos este grande mundo de los polígonos en la geometría. Muy bien niños, aquí tenemos nuestra guía de geometría del día de hoy, en la cual vamos a trabajar el tema de los polígonos. Es una guía muy corta, pero es una guía que nos va a introducir al mundo de las figuras geométricas y de los polígonos, que es tan importante en el área de la geometría. En esta guía lo que vamos a aprender es qué es un polígono y las diferentes clases de polígonos que hay. Ya en las próximas guías entraremos a estudiar unos polígonos específicamente, vamos a trabajar unos específicamente. Muy bien. Aquí, como les decía, los logros de la guía es comprender y manejar el concepto de polígono, es que entendamos qué es un polígono y identificar las clases de polígono. Bajemos entonces acá las lecturas y recuerden que estas lecturitas las hacemos también en compañía de nuestros padres o las personas que nos ayuden a hacer la guía. Muy bien. Un polígono es una figura geométrica que es plana y que es cerrada. Recuerden que en la guía pasada vimos cuáles eran las figuras abiertas y cuáles eran las figuras cerradas. Los polígonos son figuras cerradas, no hay polígonos abiertos, listo, entonces son figuras planas cerradas y que tienen tres o más lados, entonces son figuras, tienen tres características, son figuras planas, son cerradas y tienen tres o más lados. Y tienen y esos lados que son segmentos o que son unas líneas, ¿sí? Se cruzan en unos vértices, en unos puntos que se llaman vértices. Por ejemplo, miremos este rectángulo que estoy señalando acá. ¿Cuáles serían los vértices? Las cuatro esquinas. Acá, estas esquinitas donde se cruzan los segmentos, las líneas, los lados, ¿sí? Muy bien. Están los polígonos, existen dos clases de polígonos. Los polígonos regulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que tienen todos sus lados iguales. Miremos por ejemplo acá esta imagen, el triángulo. Un triángulo puede tener sus lados iguales, todos sus lados iguales, entonces es un polígono regular. El cuadrado, miremos aquí el cuadrado tiene sus lados iguales, entonces es un polígono regular. Tenemos por ejemplo acá, que se me hizo, tenemos aquí el rombo que tiene sus lados iguales. Entonces los polígonos son figuras, los polígonos regulares son figuras que tienen los lados iguales. Muy bien. Y tenemos también los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares son aquellos que son figuras planas, son cerradas, tienen tres o más lados, pero miren que todos sus lados no son iguales. Miren que hay unos lados más largos, por ejemplo, miremos esta figura morada. Este lado es más cortico, es más pequeño que este lado de acá, entonces sus lados son desiguales, ¿sí? Esa es la diferencia de los polígonos irregulares con los polígonos regulares. Y también sus ángulos. En los regulares, los ángulos, pero que ese tema de ángulos es un tema un poco más complejo, que ustedes lo van a ver más adelante en los próximos grados. En los polígonos regulares los ángulos son iguales y en los irregulares los ángulos son desiguales. Muy bien, lo importante es que sepamos que los regulares tienen los lados iguales y los irregulares tienen los lados desiguales, es decir, que sus lados no son iguales. Muy bien, esa es la diferencia que vamos a ver en esta guía. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan, que es un polígono, niños. Entonces un polígono es una figura plana, cerrada, que tiene tres o más lados, ¿cierto? Y existen dos clases de polígonos, los regulares, que tienen sus lados iguales, y los irregulares, que no tienen sus lados iguales. Esa es la gran diferencia de estas dos clases de polígonos. Pasemos entonces acá. En los recursos hay un video de la página Happy Learning, que ya ustedes ya se han familiarizado con este canal de YouTube, que nos ha enseñado muchas cosas a través de sus videos, que tienen unos videos educativos muy buenos. Entonces van a buscar, así como está aquí en la guía, ahí en la guía está el link, o debajo en la descripción de este video está el link para que ustedes, dando clic, puedan ir al video directamente, o en YouTube escriben, como se los estoy colocando acá abajo, Happy Learning español, los polígonos, así como se los coloqué acá abajo,
lo escriben en YouTube y ahí encuentran el video. Por favor, es muy importante que vean este video. Estos recursos son muy importantes que los vean para poder seguir desarrollando la guía y para poder entender mejor el tema. Listo, niños, son videos muy corticos, entonces hagamos el esfuerzo de verlos porque no nos quitan mucho tiempo y nos permite entender mejor la guía y el tema. Pasemos a las actividades. Dice, en esta parte de acá dice, escriba en cada línea los polígonos, si los polígonos son regulares o irregulares. Entonces tenemos el polígono 1, el polígono 2, el 3, el 4, tenemos en 15 polígonos. Entonces aquí están las rayitas con cada polígono. Aquí está la rayita del polígono 1, del polígono 2, del polígono 3, del polígono 4 hasta el 15. ¿Qué debemos hacer? En la rayita del polígono 1, vámonos al polígono 1. El polígono 1 será un polígono regular o irregular. ¿Tiene sus lados iguales o sus lados no son iguales? Pues nosotros vemos que esta estrella tiene todos los lados iguales. Miren, todos los laditos son iguales, ¿cierto? Son iguales. Entonces si es un polígono con los lados iguales, es un polígono regular. Entonces acá en donde dice respuestas, en la rayita vamos a colocar que el polígono 1 es un polígono regular. Pasemos al polígono 2. El polígono 2 tiene muchos lados, miren, tiene muchos lados. Y sus lados también son iguales, o sea que también es un polígono regular. Entonces aquí en 2 colocamos regular. Pasemos al polígono 3. Miremos el polígono 3. El polígono 3 también tiene varios laditos y sus lados vemos que todos son iguales. Todos los laditos se conservan como la misma distancia. Entonces aquí en 3 también colocamos polígono regular, porque es un polígono regular, tiene sus lados iguales. Pero miremos el polígono 4. Miremos el polígono 4. Miren el polígono 4 los lados, que unos son más corticos y otros son más largos. Entonces no es un polígono que tiene los lados iguales. Si no tiene los lados iguales es un polígono irregular. Entonces aquí en la rayita del número 4 colocamos irregular porque ese polígono es irregular. Y así debemos hacer con todos los polígonos hasta llegar al polígono número 15. Esta actividad la vamos a hacer con ayuda de nuestros padres o la persona que nos ayuda a resolver la guía, para poder escribir las palabras regular y irregular en el que corresponde cada polígono, y para que nos ayuden a identificar los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Muy bien, luego acá a un lado dice, colorea solamente los polígonos regulares, es decir, acá vamos a colorear solamente los polígonos que tienen todos sus lados iguales. Muy bien, esto ya lo comprendemos, ya cada uno de ustedes hace el ejercicio de identificar cuáles son los regulares y los va a colorear. Pasemos a la actividad número 2 y dice, colorea las fichas y encierra en un círculo los polígonos irregulares. Acá vemos 4 polígonos, 4. Vamos a identificar cuáles son los irregulares, es decir, que no tienen sus lados iguales. Y los vamos a encerrar en un círculo con lápiz y los vamos a colorear. Esa es la actividad número 2. Muy bien, y esta fue toda la guía de geometría, una guía muy fácil, muy sencilla, muy corta, pero lo importante es que entendamos qué es un polígono y que hay dos clases de polígonos, los regulares y los irregulares. La deben enviar papitos y mamitas o la persona que esté haciendo la guía con los niños, con ustedes niños, ya saben que deben enviar la guía, así como me han enviado las demás, tomándole foticos, enviándolas al correo. Este es nuestro tema de hoy, niños. Nos vemos en una próxima clase con el profe Pablo. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y chao, nos vemos pronto.